compañeros, bienvenidos a un nuevo espacio de divulgación científica. Soy el docente Gustavo Arenas del área de Ciencias Naturales de la Institución Educativa San Antonio de Prado. Hoy hablaremos de la molécula más importante para la vida y los ecosistemas, la molécula formada por dos grandes elementos químicos de nuestro universo, el hidrógeno y el oxígeno, que al unirse forman la molécula H2O. Este líquido, tan preciado para los ecosistemas y para la humanidad, llegó, según lo plantean las teorías científicas más relevantes, a través de asteroides, en los primeros momentos de la formación del planeta Tierra. Esa cantidad de agua que llegó hace más o menos unos 4.000 millones de años atrás es la misma agua que han bebido todas las especies en el proceso de evolución. Y nos recuerda la palabra filosófica de Heráclito: todo fluye, todo cambia. El agua podemos encontrarla en estado líquido, gaseoso o en estado sólido. En nuestro corregimiento San Antonio de Prado contamos con 17 quebradas. Cada una de ellas desemboca en el río Doña María y este a su vez al río Medellín, generando de manera perpetua y hasta que los fenómenos del clima nos favorezcan ese ciclo de agua tan favorable para todos los ecosistemas. El agua es un componente espectacular. Curiosamente, y en química, se creería que por ser o estar compuesto de hidrógeno y oxígeno podríamos encontrar un estado gaseoso, pero vean cómo esta molécula se comporta. Va forjando caminos, civilizaciones e inclusive va forjando los caminos nuevos para la vida. Ahora, compañeros, vamos a generar unas pequeñas experiencias químicas para poder comprender algunos fenómenos físicos y químicos de esta molécula tan importante como es el agua. El agua es una molécula maravillosa, una molécula que permite el desarrollo de la existencia de cualquier civilización humana y ha permitido el proceso evolutivo de todas las especies en el planeta Tierra. Siempre fluyendo, siempre cambiando, pero en un ciclo constante de estado sólido, líquido y gaseoso, abriéndose paso por todo camino, toda montaña y forjando el futuro de cada una de las especies. Lamentablemente, debido al mal uso o el uso indiscriminado de este recurso, el agua en este momento para los ecosistemas es una molécula, una sustancia que se encuentra en riesgo como recurso. En esta pequeña quebrada podemos evidenciar agentes contaminantes, toda la basura y desperdicio que ha sido asociado al proceso de industrialización humana, dañando ecosistemas enteros y generando pérdidas inalcanzables de organismos vivos. Esta molécula es fundamental para el desarrollo de la vida, pero lamentablemente los humanos no hemos podido comprender que este recurso es vital. Bueno, después de haber visitado una de las quebradas que atraviesa el corregimiento San Antonio de Prado y desemboca en el río Doña María, luego posteriormente en el río Medellín, estamos aquí en una experiencia química con la molécula más importante para el planeta Tierra y los organismos vivos, que es el agua. Hay que tener en cuenta que esta sustancia química no es única para nuestro planeta. La astronomía y la exploración espacial nos han mostrado que otros lugares en el sistema solar también poseen agua, como la Luna, como Marte, o como una luna de Saturno que se denomina Encélado y que casi el 100% de su estructura se considera que está hecha de agua. Lamentablemente esta agua no se encuentra en un estado en el que los organismos vivos de nuestro planeta Tierra, que han durado millones de años evolucionando en estas condiciones, puedan utilizarlas para las funciones vitales. Es el caso del agua que encontramos en Marte o encontramos en la Luna. Para nuestras experiencias químicas, el día de hoy vamos a necesitar un encendedor, vasos, pueden ser vasos de vidrio o vasos desechables, una botella de agua fría, agua. Esta agua vamos a utilizar agua de la llave, la normal que podemos obtener de el ciclo del agua, ¿cierto? Y agua caliente, aceite
vamos a utilizar unos globos, 3 globos en este caso, vamos a utilizar hielo, papel vinipel y vamos a utilizar una cubeta que puede ser o de vidrio o puede ser una cubeta plástica. Sin más, entonces vamos con el primer experimento. Continuamos con los experimentos químicos con el agua. Para esta experiencia química vamos a necesitar un vaso desechable con agua y elementos metálicos que podamos agregar dentro de este vaso con agua. Este principio químico nos va a demostrar cómo se genera la tensión superficial de las moléculas del agua. Este principio físico demuestra cómo las partículas atómicas comienzan a unirse unas con respecto a otras y tratar de empujar a estas partículas que ya están unidas con respecto a otras que estén muy cercanas. Este mismo principio estoy seguro que alguna vez lo han visto en el caso de algunos mosquitos que están dentro de nuestras quebradas del corregimiento y pueden llegar a flotar encima de ella como si estuviesen generando un sistema de nado. En este caso, lo que vamos a agregar en nuestra experiencia es pequeñas cantidades de elementos sólidos dentro del vaso de agua, que ya casi está sobre el borde o límite, y nos vamos a dar cuenta cómo al ir agregando sustancias, el volumen del agua se va a ir desplazando y va a llegar a un punto en donde se genera una curvatura, como si el agua intentara escaparse, pero las partículas de tensión superficial la mantienen atada, sin que se derrame la sustancia líquida. Démonos cuenta cómo se va formando esta capa o esta curvatura, evitando que el agua comience a derramarse, es decir, que las partículas comienzan a jalarse unas con respecto a las otras. Esto es fundamental también para las funciones vitales, pues el agua comienza a atraer partículas, evitando que se salgan de nuestros torrentes sanguíneos. Démonos cuenta cómo se genera esa curvatura. Tensión superficial. Con este experimento vamos a demostrar, compañeros, cómo el agua es capaz de regular el clima de nuestro planeta, cómo es capaz de absorber energía calórica irradiada por el sol y luego liberarla a través de la precipitación, que se genera normalmente, compañeros, este proceso a través de los huracanes, cerca del Golfo de México, en el caso más cercano de Colombia. Vamos a necesitar 2 globos. Un globo lo vamos a llenar con aire que contiene oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, helio y argón, todos los gases presentes, compañeros, en nuestra atmósfera. Y otro globo lo vamos a llenar con agua y aire. Este experimento nos va a demostrar cómo este gas, el aire, al aumentar la temperatura, no va a impedir que la estructura química del globo estalle. Démonos cuenta. En cambio, el agua tiene una composición química que es capaz de absorber la energía calórica y distribuirla sobre toda la capa de este globo. Es decir, que si ponemos aquí el briquet, démonos cuenta que no se va a estallar. Comienza el agua a absorber la energía calórica, evitando que solamente se concentre en un solo punto del globo. Podemos durar varios tiempo hasta el punto en que esta agua va a llegar a un punto de ebullición y luego un punto de evaporación. Ya al finalizar, cuando la temperatura sea demasiado elevada y se iguale el agua líquida al interior con la energía que se está expandiendo de este briquet, pues en ese momento el globo estallaría. Esto mismo ocurre en nuestro planeta. El agua es capaz de absorber la energía calórica del sol y luego liberarla a través de todo el ciclo del agua, tratando de generar una distribución de la temperatura y evitando el calentamiento global. En nuestro siguiente experimento vamos a hablar acerca del ciclo del agua, un ciclo biogeoquímico muy importante para el planeta entero. Este ciclo es un ciclo en el que el agua pasa por 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, y se requiere de la energía del sol
junto con la gran cantidad de agua presente en nuestro planeta para que se genere este ciclo. Recordemos que el 70% de nuestra corteza terrestre está cubierta por agua. De ese 70%, el 96% es agua salada o agua de mar o de océanos. Y tan solo el 3% es agua potable o agua en estado líquido que pueda ser utilizada por la humanidad. Pero de ese 3%, un 2% se encuentra en los casquetes polares. Es decir, que tan solo un 1% de toda el agua disponible en el planeta Tierra es agua en estado líquido que podemos utilizar. Se encuentra en las quebradas, se encuentra en los ríos o en aguas también subterráneas. Para nuestro experimento vamos a necesitar agua caliente. Se recomienda la ayuda de un adulto en llegado caso si quieres hacerlo desde tu casa y eres menor de edad. Se requiere de hielo, una cubeta plástica y papel vinipel. Esta experiencia nos va a demostrar cómo se puede pasar esta sustancia química de un estado a otro. En el primer paso vamos a depositar con mucho cuidado dentro de nuestra cubeta el agua que está súper caliente. Ya inmediatamente aquí comenzamos a observar cómo el agua comienza a pasar algunas partículas debido a la temperatura de estado líquido a estado gaseoso. Ahora bien, si le ponemos un hielo encima, vamos a darnos cuenta con el paso del tiempo cómo comienza a generarse el proceso de precipitación. Entonces tenemos el agua en estado líquido, que puede ser una semejanza cuando el agua ha sido irradiada durante varias horas por el sol, comienza un proceso de evaporación, se va a la parte superficial de nuestra bolsas, que sería pues como la estructura que generaría la condensación, que es la agrupación de ese vapor, y pasaría debido a ese choque térmico que genera el hielo sobre esta capa al proceso de precipitación. Entonces aquí tenemos los tres estados: agua en estado líquido, agua en estado gaseoso y agua en estado sólido. Recordemos que cuando el agua en estado sólido pasa directamente a estado gaseoso, hablamos de un proceso de sublimación en química, sublimación progresiva. Esto ocurre en algunos picos o nevados de nuestras montañas en Colombia, aunque ya debido al calentamiento global y debido al sobreconsumo de este recurso hídrico, el agua de los nevados ya casi no pasa a un estado sólido, se mantiene en un estado líquido. Experimento ciclo del agua. Para nuestro siguiente experimento vamos a utilizar unos fundamentos químicos que nos van a enseñar cómo la energía estática es capaz de atraer otro tipo de sustancias. Para ello vamos a necesitar un globo. Este globo va a estar inflado con aire. Vamos a necesitar un vaso desechable con agua, una cubeta y un saco de lana. En el procedimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro globo y vamos a comenzar a cargarlo de energía estática. Recordemos que la lana y el globo van a empezar a tener una interacción generando que se cargue negativamente de energía. Lo hacemos durante un buen tiempo, que se cargue con bastante energía. Tengamos en cuenta que el agua también es conductor de energía y por esa capacidad es capaz de generar el paso de sustancias en nuestro cuerpo. Ahora démonos cuenta de este principio. El agua comienza a caer de manera casi vertical, pero al exponer el globo con energía estática comienza a cambiar su cauce. Su corriente comienza a desviarse hacia la energía estática que acaba de ser cargada. Retiramos el globo nuevamente y démonos cuenta cómo este comienza a generar ese cambio. Esto comprueba que el agua también está cargada de energía y permite ese transporte de esta energía estática a esa atracción del agua. Vámonos con el siguiente experimento. Para la siguiente experiencia química vamos a utilizar aceite, agua y colorantes naturales. Esta experiencia química nos va a mostrar cómo el agua es capaz de generar difusión y disolución de sustancias químicas, importante en las funciones vitales, puesto que el agua atrapa ciertas partículas y las disuelve dentro de ella para que luego sistemas celulares sean capaces de absorber estas sustancias.
En nuestra experiencia química, entonces vamos a partir con el aceite. Recordemos que el aceite es menos denso que el agua, es decir, que el aceite tiene un menor peso en comparación con el agua. Por tal motivo, al unir estas dos sustancias, el aceite siempre va a quedar flotando encima del agua. En el primer paso, entonces, tomamos el aceite y agregamos nuestros colorantes. Nos vamos a dar cuenta que comienzan a formarse ciertas burbujas dentro del aceite, puesto que no presenta una capacidad de disolución de estas tintas. Démonos cuenta, las mezclamos y comienza a aparecer unas burbujas de colores. Luego vamos a tomar este aceite y lo vamos a depositar dentro de nuestra agua. Nos vamos a dar cuenta que inmediatamente el aceite queda suspendido en la parte superior, por encima del agua, y el agua comienza a atrapar las moléculas de colorantes, tratando de llevarlas hacia abajo y generando un proceso de disolución. Si lo dejamos un periodo de tiempo suficiente, nos vamos a dar cuenta que luego el agua va a jalar todas las sustancias, los colorantes, las va a unir y las va a disolucionar. Y el aceite no tiene esa capacidad. Por eso es fundamental el agua dentro de los procesos o funciones vitales. A este proceso se le denomina disolución de sustancias.